Hermanos míos, qué bueno que regresaron, qué bueno que estamos aquí para escuchar estas dos conferencias muy importantes sobre el embarazo que presenta la imagen de la Virgen de Guadalupe en su imagen. Ciertamente Juan Diego entendió perfectamente que estaba embarazada por este cinto oscuro, está encinta, como decimos a una persona que está esperando un bebé, una mujer que está esperando un bebé, está embarazada, está encinta. Pero también recuerden que la aparición es del 9 al 12 de diciembre. Estamos en tiempo litúrgico de Adviento, así que ella está en Adviento, en espera. Eso coincide perfecto. Y también otra cosa muy importante es lo que ella se lo dice de viva voz: soy la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Así que por muchas formas ella está afirmando que está embarazada, que es madre. Y por eso el hablar del bebé, de Jesús, que está en su inmaculado vientre, desde la óptica médica ahora, desde la óptica médica, es que eso es increíble, eso es maravilloso, porque coincide perfectamente también con las Sagradas Escrituras, cuando la Sagrada Escritura nos habla que una doncella virgen, el Emanuel, una virgen concebirá y dará a luz al Emanuel, lo dice la Sagrada Escritura, como también lo dice la Sagrada Escritura, Apocalipsis 12, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies está a punto de dar a luz. Estamos hablando de una virgen madre. Por eso esto que coincida con el magisterio de la Iglesia, que coincida con las Sagradas Escrituras, que coincida con tantas cosas que se ve a través del acontecimiento guadalupano y ahora que coincida a través de la ciencia médica, es algo verdaderamente increíble. Y este estudio, si me equivoco me corrigen, es un estudio que nunca antes yo había escuchado siquiera, la cuestión médica con respecto a de que a través de la imagen de la Virgen de Guadalupe se descubre cómo está el bebé, cómo está Jesús. Incluso hasta me cuesta un poquito decir el bebé, porque estamos hablando de Dios, ¿verdad? Hombre verdadero, Dios verdadero. Es este Dios verdadero que en su infinita misericordia se ha encarnado y está en medio de nosotros. La otra vez me salió decir, María cuida, protege a la criatura que está en su vientre. Y yo mismo dije, a ver, ¿qué dije? Criatura, no, la criatura es María. Pero obviamente, desde el punto de vista bebé, desde el punto de vista niño, desde el punto de vista mi chiquito, mi socoyotito, pues tengo que hablar así, porque es hombre verdadero y Dios verdadero. Suena un poco, ¿verdad? Como también el misterio desde la óptica de la manera de pensar indígena, el cordón umbilical. Nosotros casi no tenemos esa presencia del cordón umbilical, pero es muy importante. Hasta ahora creo que se le ha dado fuerza, importancia al cordón umbilical hasta ahora, pero los indígenas ya daban esa importancia al cordón umbilical, a tal punto que cuando nació un bebé varón, el cordón umbilical se lo daban al hombre, para que el hombre fuera y lo enterrara en tierra sagrada, que era la tierra florida, porque el cordón umbilical es el contacto con la vida, con el líquido precioso. La importancia del cordón umbilical, entonces, desde la óptica indígena hacia María de Guadalupe, es también muy relevante, porque ella, así lo quiso Dios. Dios quiso a ella como madre, así que ella lo tiene en su vientre, pero no solamente lo viene cargando, sino que lo viene sustentando como toda madre por el cordón umbilical. Pero aquí está el misterio. El corazón de María late gracias a Dios, y gracias a María late el corazón de Jesús. Es un misterio, es un misterio.
Es esta sangre de Jesús que envuelve a María y la sangre de María a Jesús. ¿Sí me explicó? ¿Me explico lo que no me puedo explicar? ¿Sí me entendieron lo que no me puedo entender? Porque esto va más allá, es un misterio. ¿Cómo es posible que Dios omnipotente, creador del cielo y de la tierra, haya querido a María, la niña, la doncella de Nazaret, como su madre, y en toda la extensión de la palabra, su madre? ¿Él podría haberse encarnado de otra manera? Por supuesto que sí, para Dios no hay imposibles, pero Él quiso a la humilde niña de Nazaret como su madre, y con todo lo que comprende eso, con todo lo que va con ello. Imagínate ahora que vamos a escuchar al doctor David Ojeda, que nos va a ofrecer esta conferencia desde el orden médico. Véngase, don David, véngase, doctor, véngase aquí conmigo. Le di tiempo, ¿eh? Venga, vamos a rezar. Nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre Santísima de Guadalupe, gracias por decir sí al Señor. Gracias por decirle: soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ayúdanos, Madre nuestra, para que nosotros podamos decir ese sí, y Jesús venga a nuestro corazón, y Jesús nos tome como instrumentos de su amor en esta civilización. Ayúdanos a decir sí, para continuar la obra de Dios, esa obra de amor y de justicia y de paz. Gracias, María, porque tú eres la imagen misma del inmenso amor de Dios y de la libertad humana, del inmenso amor de Dios que te ha elegido como su madre, y de la libertad humana cuando tú dijiste sí, fiat. Ayúdanos para que nosotros también podamos con toda libertad decir sí al Señor. Gracias por tu presencia y saber que eres Madre de Dios, pero también tú lo dijiste, tienes el honor, la dicha y la alegría de ser nuestra Madre. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Antes de darle la palabra al doctor, permítame decirle gracias a la presencia del Instituto Tepeyac aquí con nuestro hermano diácono Cárdenas. Me dan muchísimo gusto que estén aquí del Instituto Tepeyac, que nos siguen constantemente en cursos y cursos y cursos de parte del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Muchas gracias, gracias por estar aquí. Gracias también a todos nuestros hermanos en línea, donde están en línea, que nos siguen y nos siguen y nos siguen y nos siguen, y que ellos colaboraron para este marco hermoso que tiene la imagen de la Virgen de Guadalupe. Gracias a todos ellos que le enmarcan la imagen de esta Madre del Cielo, Madre de Dios y Madre nuestra, que vamos a escuchar por el doctor, que realmente lo es. Gracias, que Dios te bendiga mucho. Buenas tardes nuevamente, ¿cómo comieron? Bien, ¿cómo se sienten? Pues vamos a escuchar sobre nuestra Madre. Una investigación médica y antropométrica en la Virgen de Guadalupe. Como les dije en la mañana, vengo a hablar de ciencia, así que también vengo a hablar de ciencia el día de hoy. Muchas cosas se dicen, tantas cosas se dicen de la Virgen, muchas cosas se dicen, como por ejemplo, la tradición católica
dice que la imagen en la Basílica de Guadalupe es el retrato de la Virgen María, aparecida en el Tepeyac, la cual se encontraba embarazada. ¿Sí o no? A todos nos han dicho siempre, tiene un lacito negro, significa embarazo. Eso me contaba mi abuelo. Pero pues también decía, oye, espérame, soy médico, veo mujeres embarazadas, diagnostico el embarazo en mi consultorio, las trato, atiendo también partos, así como otras muchas cosas más que hago, ¿no? Pero a lo que voy, si yo puedo diagnosticar un embarazo en una mujer, ¿podría hacerlo en ella? Ay, pues primero tendríamos que saber si se trata de una mujer. Dice también la tradición que se apareció en un cerrito para pedir que le construyan un templo, o al menos dice esta canción, ¿no? Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo, para hacer mi altar. ¿En realidad se apareció para eso? ¿Realmente la Virgen de Guadalupe se apareció para que le construyan un templo a ella? Pues vamos a averiguarlo. Les voy a platicar del libro Más allá de su embarazo. Ojalá en algún momento pudiesen adquirirlo, está aquí a la venta justamente. Y les voy a hablar cómo en aquella ocasión me encontraba mirando una conferencia del Padre Chávez, estaba justamente él platicando acerca del embarazo de la Virgen y la veía y decía, no, pues es que no la veo embarazada como tal. Y luego en otra ocasión tuve también la oportunidad de visitar el camerino, gracias al Padre, y bueno, fue sorprendente mirarla ahí. Ahorita voy a hablar un poquito de qué tanto miré, pero ver ese abdomen es completamente diferente al que podemos ver en una estampita. Y vamos un poquito más antes en la historia, vámonos al año de 1537, con Toribio de Motolinía, que escribe lo siguiente. 1537, ojo, ya habían pasado las apariciones. Vienen al bautismo muchos, no solo los domingos y días señalados, sino cada día ordinario, niños y adultos, sanos y enfermos de todas las comarcas. Y cuando los frailes andan visitando, les salen los indios del camino para que les bauticen, por manera que, a mi juicio, verdaderamente serán bautizados en este periodo de tiempo, que digo 15 años, más de 9 millones de ánimas de indios. 9 millones, es decir, la cantidad de la población que tiene la Ciudad de México actualmente. ¿Qué pasó? Algo sorprendente tuvo que haber ocurrido para que una cultura que amaba tanto a sus dioses, una cultura que, como nos mencionó el Padre Chávez hace un momento, veían la trascendencia del universo a través de los sacrificios humanos, de repente dijeran, hey, quiero bautizarme. La hipótesis de esta investigación nace del doctor Carlos Fernández del Castillo, quien en paz descansa, falleció hace un par de años. Tuve la oportunidad de platicar con él. Resulta que en el año de 1994 mira también a nuestra Madre, al Santísimo Original en el camerino, y concluye que se trata de una mujer joven, que está embarazada y que pues bueno, se espera un parto eutóxico. Eutóxico significa un parto natural, es decir, no cesárea, en las fechas próximas. Y esto únicamente con la observación. Así que justamente se tiene que partir de ello. Aquí estoy hace unos kilos atrás, mirando a nuestra Madre y observando cómo realmente en ese abdomen se ven las curvitas. Viéndola de frente, viéndola de cerca, se ve ese dorado tan hermoso, esos ojos de una madre amorosa y ese abdomen como si estuviese en tercera dimensión. Ojo, como si estuviese, no está en tercera dimensión, no está flotando. ¿Cómo? Se ve ese volumen, como ustedes lo van a ver en unas fotografías al final. Los mexicas. La vida mexica era comprendida en colores, estatus sociales, símbolos y astros. Ellos todo lo miraban, todo lo observaban, así como la ciencia, que todo inicia de la observación. Les ruego que observen. Esta es la imagen que les mostré en la mañana que tomó mi hermano Daniel ahí en el camerino. Vean los colores dorados,
los colores verdes brillantes. Vean esos ojitos, vean su cabello. Mírenla, observen. Eso también observaban los mexicas, porque todo tenía que ver con simbología para ellos. La vestimenta de las mujeres mexicas era variable de acuerdo a su estatus social. Ellas podían utilizar telas de ayates, usaban, diferentes tipos de telas, diferentes tipos de colores, pero dejaban los colores y pigmentos vegetales, las plumas y el oro exclusivamente para la nobleza. Así que claramente aquí estamos viendo a una noble, o al menos eso nos está dejando ver desde la mirada y la simbología de los mexicas. Este es el Nahuioli, les voy a leer un fragmentito del Nahuioli, que dice: y cuando llegó, hablando de Juan Diego, y cuando llegó a la cumbre del cerrito, vio una doncella que ahí estaba de pie. ¿Ya vieron? Ellos inmediatamente la vieron como una doncella. Además, el peinado hacía referencia a su estatus, si estaba casada, no estaba casada, si era virgen o no era virgen. Ellos también, los mexicas, contemplaban con muchísima importancia el embarazarse posterior a estar casados. Y resulta también, vean cómo su cabello tiene esa veredita en medio. Eso significaba virginidad, significaba que no estaba casada. Mientras que las casadas usaban un trenzado especial, dice el padre Chávez, que era como una especie como de cuernitos cuando se refiere a ellos. Dice también Nicalmo Powa: en su presencia, San Juan Diego, en su presencia se postró, escuchó su aliento, su palabra, que era extremadamente glorificadora, sumamente afable, como de quien lo atraía y estimaba mucho. O sea, Juan Diego apenas le ve, ella todavía no ha externado su divinidad, él apenas la ve, ¡pam!, ya se hinca, porque ve ahí a una emperatriz, a una mujer que aparte, probablemente, la veía embarazada. Resulta que para los mexicas, las mujeres eran sumamente importantes, traían la trascendencia de su civilización. Un hombre que viniera en ese embarazo, un hombre significaba un guerrero más para las guerras floridas, para poder conseguir corazones, sacrificios humanos para ofrecer a sus dioses, para que perdurara el universo. Y una mujer significaba otro vientre más, una comunicación directa con los dioses, porque los dioses mexicas, desde su concepción, claro, pues eran quienes daban la vida, y esa vida la depositaban en las mujeres. Ellos tenían una estima impresionante a la mujer, que luego se fue perdiendo en el México moderno a través del machismo. Probablemente la Virgen se inclina por respeto a una Juan Diego se inclina por respeto a una noble al mirar sus vestimentas, y que además era una muchachita embarazada que traía consigo la trascendencia. Pero en esta ocasión no vamos a hablar de la trascendencia del pueblo, sino de la trascendencia del mundo entero. Mi jovencita, dice San Juan Diego, hija mía, la más pequeña, niña mía, ojalá que estés contenta. ¿Cómo amaneciste? ¿Acaso sientes bien tu amado cuerpecito, señora mía, niña mía? El indígena San Juan Diego se preocupa por el descanso de esta mujer. Por tanto, es posible que no se trate únicamente de cortesía, sino de real preocupación al mirar a una mujer embarazada. Digo, no creo que a ninguna mujer, ni aquí ni en cualquier momento de la historia, le guste que le digan: ¡ay, cómo está tomado cuerpecito! ¿No? Algo había por allá. Vamos a recapitular. Antropológicamente, la antropología es una ciencia. ¿Qué tenemos por la antropología? Que es virgen, no estaba casada, por su cabello lo sabemos. Que está encinta, siempre nos lo han dicho, que la cinta significa embarazo. Sí, es verdad, significa embarazo. Sabemos que es de la nobleza por estas vestiduras. Y si con lo anterior entonces ya intuimos que está embarazada, entonces desde la visión médica deberíamos de poder encontrar la edad que tiene la Virgen,
las semanas de embarazo y la fecha probable de parto, es decir, cuándo va a nacer este bebé. Vamos a empezar por la edad de nuestra madre. Resulta que la esperanza de vida para los mexicas era entre los 37 más menos 3 años. Vivían bien poquito, ahorita ya es de 72 años. 37 más menos 3 años, que coincide justamente con la esperanza de vida que tenían los judíos por ahí del año 0. Y existe algo que se llama el Mamixilostli, que era la edad para poder casarse. Perdonen mi muy mala pronunciación, por cierto, con todos los nombres mexicas. Recuerden que soy yucateco y nosotros hablamos maya, mare, pero voy a tratar de pronunciar lo mejor posible el bello náhuatl. Mamixilostli, la edad para casarse. En los hombres era de los 20 a los 22 años. En las mujeres de los 17 a los 18 años. Una mujer empieza a arreglar, a tener su menstruación aproximadamente a los 12 años. Por tanto, si ya está embarazada, querría decir que está, y aparte la vemos que tiene su peinado de virgen, de que no está casada, entonces con esto fácilmente se intuye que está entre los 13 y los 18 años, lo cual coincide también con la perspectiva judía. Vamos a hablar también un poquito de medicina. Es importante mencionar conceptos. Vamos a usar las palabras que usamos en la medicina. No se asusten. Les quiero presentar el aparato reproductor femenino. Aquí abajo tenemos la vulva, tenemos la vagina, que es un órgano tubular. Luego tenemos el útero, o también llamado matriz, los ovarios y las trompas de falopio. Hablando de un embarazo terrenal, el semen se deposita en esta área, llega hacia las trompas de falopio, en donde se va a encontrar estos espermatozoides con el óvulo en esta parte. Aquí se da primero la fecundación, baja el óvulo hasta llegar a esta zona, en donde se da la impregnación. Y este órgano es el que empieza a crecer, crecer y crecer, y nos va a dar esa barriguita de embarazo. Vamos a hablar también de la situación, es decir, la relación que existe entre el eje longitudinal del producto, llamamos producto al bebé en medicina, el eje longitudinal sería la línea que tiene el bebé de su cabeza a los pies, aquí sería un eje del bebé, el eje longitudinal del bebé, y el eje de la mamá, es decir, si lo tenemos aquí derechito, coincide con el eje longitudinal de la mamá, y le vamos a llamar entonces que está en situación longitudinal. Si lo tenemos acostado, vamos a llamarlo transverso. Si lo tenemos de lado, lo vamos a llamar oblicuo. La más común es que se encuentre en situación longitudinal, y es la manera que nos permite que se den los embarazos y los partos eutóxicos. ¿Se acuerdan que mencioné que eutóxico significa naturales? Bien. Entonces, por tanto, para que pudieran hacer un bebé en aquel entonces, tenía que estar de esta posición. Seguramente por ahí han escuchado que dicen, oye, es que está se ve tu barriga muy ancha, seguro va a ser cesárea, ¿no? O por ahí empiezan, hay algunos comentarios. Pues claro, veamos a esta mujer, que ya tiene 9 meses, o este dibujo, cuando viene transverso, se pone muy ancho el abdomen. Cuando viene longitudinal, está muy larguito. Ojo, aquí estamos hablando de pura observación. Primero estamos empezando con la observación. Y a simple observación, ustedes me dirán, ¿se ve longitudinal o se ve transverso? Solamente estamos en observación. La posición va a ser el lado en donde se encuentra la espalda del bebé. La posición va a ser derecha, si está en la mano derecha de la mamá, o izquierda si está en el lado izquierdo de la mamá. Los libros de medicina nos dicen que la posición más común es la izquierda. Y justamente les cuento que es en esta posición en donde podemos encontrar más fácil el lugar en donde se escucha el corazón del bebé. Y es justamente en donde está el hombro anterior, es decir, el hombro más pegado al abdomen, como pueden ver en esta imagen. Les cuento, de hecho, como nada más una historia muy rápida. Cuando estaba haciendo mi internado,
teníamos que estar en el área de tococirugía, que habían muchas embarazadas, teníamos como 10, 20 embarazadas y cada 15 minutos hay que estar escuchando el corazón del bebé. Para que no se nos perdiera, pues era muy fácil, llegábamos con un plumón y tachábamos en donde escuchábamos, en donde podíamos encontrar el bracito izquierdo del bebé, para que no se nos perdiera. Que era bastante fácil de ubicar, porque si estamos hablando de 40 semanas de gestación y que esta es la posición y la situación más común, suele ser debajo del ombligo. La mujer observada en la imagen guadalupana, en caso de estar embarazada, presentaría un embarazo en situación longitudinal y en posición izquierda. Vamos a hablar ahora de cuánto tiene de embarazo. Y al ser una imagen y no una persona, no puedo hacerle un ultrasonido. De hecho, pues sería muy tonto llegar y hacerle un ultrasonido, estamos hablando de una imagen. Creo que sería incluso hasta irrespetuoso. Se puede obtener otra forma de poder saber cuántas semanas tiene, pues por medio del fondo uterino, que me refiero al tamaño que tiene la barriga. Existen fórmulas para eso, existen diagramas para eso, pero pues ¿y cómo le digo, oye, abre tus manos, ¿no? Oye, pues, a ver, desvístete o levante un poquito para que yo vea el tamaño? No lo podemos hacer. La única forma sería utilizando medidas antropométricas. Y además viene aquí algo muy interesante. Para que podamos diagnosticar un embarazo, tenemos que estar viendo, por lo tanto, a una mujer, no a una pintura. Entonces, lo primero que había que investigar es si ella se trata de una mujer o de una pintura. Oye, David, ¿y cómo podemos saberlo? Pues les cuento, si tiene proporciones antropométricas, entonces sí es un humano. Vamos a ver eso. La antropometría es la ciencia que estudia las proporciones corporales. El ser humano tiene dos tipos de proporciones: las antropométricas y las áureas. En su libro Música en la imagen guadalupana, el cual también está a la venta, otro comercial, Fernando Ojeda Yáñez aplica la proporción áurea en la Virgen de Guadalupe y demuestra su perfección mediante un diagrama llamado modulor. Le regreso a la diapositiva anterior. Este le llamamos diagrama de modulor y sale a partir de la proporción áurea. Quiere decir que estamos hablando de un cuerpo perfecto. Y esta otra es el canon de Ritchell y Langer, que nos dice que una persona tiene tales proporciones anatómicas perfectas que podemos encontrar las partes de su cuerpo según esta proporción. El canon, un canon, hablamos de una ley. ¿Se acuerdan que la mañana platicamos que es una ley científica? Bueno, dice que en una persona tienen que caber 7 veces y media en la altura su cabeza. Vamos a ver aquí, entonces, esto es lo que hizo mi abuelo. Midió la base de la Virgen, 1.05, la altura 1.70, dividió 1.70 entre 1.05, que es la fórmula de la proporción áurea, y le dio 1.618. Entonces, al menos proporciones áureas sí está teniendo. Y por otro lado, Da Vinci nos presenta al hombre de Vitruvio. Da Vinci es el padre de la antropometría, así que no me podría pasar de hablar de él, porque justamente nos habla que pues un ser humano tiene la proporción áurea y tiene otras proporciones más. Así que hagamos un ejercicio. Vamos a llevar nuestro dedo pulgar de esta forma a la nariz. Vamos a hacerlo todos. Su dedo pulgar, dice Da Vinci, el dedo pulgar tiene el tamaño de la nariz. Y dice Da Vinci, y el dedo pulgar tiene el mismo tamaño que de donde termina la nariz y empieza la barbilla. Y dice Da Vinci también que el dedo pulgar tiene el tamaño de donde termina la ceja y empieza empieza la frente. Dice Da Vinci también que el dedo pulgar tiene el tamaño de nuestra oreja. Y así muchas cosas más dice. Y, oye, doctor, es que no medí ese tamaño. Pues algún problema tienes. Porque esto es una ley científica.
E incluso los cirujanos plásticos la emplean al momento de proponerle a sus pacientes ciertos tipos de cirugía. Entonces, vamos a usar el canon de Richelin-Langer, que dice que son 7 cabezas y media. Entonces, la cabeza de la Virgen debe caber 7 veces y media en su altura. Problemas aquí, véanla ustedes. Está ligeritamente inclinada su cabeza, tiene una rodillita hacia el frente. Entonces, pues bueno, estoy seguro, cuando empecé a hacer mi investigación, que me iba a topar algún inconveniente, porque pues no la puedo poner firme ya. Así que primero empezamos con medir la cabeza, la cara, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan de lo que acabamos de hacer ahorita del dedo pulgar? Pues vamos a medir, debe de medir exactamente lo mismo, la barbilla, la frente y la nariz, y ¡oh! Mide 6 centímetros cada una. Y si sumamos 6 más 6 más 6, pues nos da 18. Y si medimos la Virgen, este es el zapatito que está aquí abajo, aquí abajito. Entonces, si medimos el tamaño de la Virgen de aquí hasta su cabeza, nos da 139.4 centímetros. Si dividimos el 139.4 entre los 18 centímetros que mide la cabeza, nos da que dentro de ella caben 7.74 cabezas. Coincide con el 97.3% de correlación. Yo dije, me lleva. Y luego me acordé de lo que les dije. No, pues es que resulta que pues sí, está medio encorvadita, entonces puede ser que son los centímetros que me hacían falta o los milímetros que me hacían falta. Pero también resulta que existe algo que llamamos convergencia de las fuentes, es decir, usar métodos diferentes, otros métodos, buscando si se puede llegar al mismo resultado. Y dice Da Vinci, la mano de una persona cabe 10 veces en su altura. La mano de la Virgen mide 14 centímetros. Y si 14 por 10, que debe medir, dijimos 10 veces, pues nos da 140, y la altura que ya tiene es 139.4, o sea, 99.78% de correlación. Pues ya nos estamos acercando. Y hay otras más que pueden encontrar en el libro de proporciones anatómicas, pero pues vamos mejor a dirigirnos a esta parte, porque resulta que si tiene proporciones anatómicas perfectas, también podemos encontrar las posiciones corporales. ¿Qué quiere decir esto? Que yo sé que la rodilla la voy a encontrar en donde están los ojos de la 1, 2, 3, 4, 5, sexta cabeza. Que yo sé que el ombligo lo voy a encontrar en donde está la barbilla de la tercera cabeza. Y esto es parte de una ley científica. Si ustedes al rato se ponen a medirse, van a poder darse cuenta que esto es verdad. Así que eso me da muchísima más chance. Ya puedo encontrar las partes del cuerpo de la Santísima Virgen. ¿Dónde está entonces el ombligo? Si yo tomo entonces la equivalencia de 3 cabezas, me va a dar que lo encuentro a los 54 centímetros. Y resulta, ¿se acuerdan que les hablé de la proporción áurea? Hay una premisa que dice, la altura total de un hombre, en este caso una mujer, dividido entre la distancia del ombligo a los pies, nos debe de dar el número áureo. El número áureo es 1.618. Entonces vamos a buscar ahora si podemos encontrar por medio de la proporción áurea, si tiene la misma similitud la posición que yo encontré con medidas del ombligo que con la proporción áurea. Si coinciden, sabríamos entonces que sí se trata de una mujer y no de un dibujo, porque resultaría sorprendente que el pintor supiera todo esto. Vamos a ver. Por tanto, empleé la altura de la Virgen, que es 139.4, la dividí entre el número áureo, que es la constante 1.618, me dio como resultado 86, que es decir, del ombligo a los pies. Dividí eso entre la altura y me dio como resultado 53.24 centímetros. Es decir, que si yo mido de aquí
Hasta acá 53.4 centímetros encontraría el lugar del ombligo por proporción áurea. Y por proporción antropométrica lo habíamos hallado en 54 centímetros. Es decir, hay una correlación del 98.5 entre el número áureo y la proporción áurea. ¡Wow! Entonces, sí es una mujer. Y como es una mujer, entonces ya puedo emplear la medicina. Ahora sí vamos a hacer lo que sí sé hacer todos los días. Bueno, pues vamos a buscar el fondo uterino. El fondo uterino es el lugar en donde termina el útero. Y sabemos también que dependiendo de la posición de la altura, es las semanas de gestación que tiene. Este es el tamaño que tiene la Virgen y dice que cuando está cerca de las 40 semanas de gestación, el útero se va a encontrar ligeramente por debajo de las costillas. 40 semanas de gestación equivale a 9 meses de embarazo. Vamos a simular que este es el cuerpo, que esa es la altura que tiene. Vamos a verlo otra vez para que lo miren. Abajito del lazo negro, entonces nos queda cerca de las 40 semanas de gestación. Por lo tanto, la Virgen tendría un embarazo entre 38 a 42 semanas, es decir, aproximadamente 9 meses de embarazo. ¿Y recuerdan lo que hablamos del foco cardíaco fetal? ¿Se acuerdan que les hablé de aquellas embarazadas que les poníamos la tachita, ¿no?, debajo del ombligo justamente? Bueno, eso lo hacíamos porque esas mujeres ya tenían 40 semanas de gestación. Si ahorita veo a mi esposa que tiene 24 semanas, pues no, todavía le va a quedar mucho más abajo ese foco cardíaco fetal. No los tendría a las 40 semanas. Entonces tendríamos que encontrar el foco cardíaco fetal a las 40 semanas. Y se encuentra aquí, justo abajito del ombligo. También podríamos detectarlo si estuviese transverso en alguno de estos lados y si estuviese longitudinal en alguno de estos lados. Como la posición izquierda es la más común, estos son los dos sitios de auscultación más frecuentes a utilizar. Aquí tenemos la imagen que les mostré al principio. ¿Recuerdan? Tenemos al bebé de 40 semanas de gestación, colocándole el corazoncito en donde escucharíamos el foco cardíaco fetal. Aquí tenemos el esqueleto humano, para tomar un poquito de proporción y nos hagamos una idea. Si a este le ponemos el cuerpo de la embarazada, quedaría de esta forma. Si el ombligo de la embarazada está aquí, entonces abajitito del ombligo tendríamos el corazón del bebé. ¿Y qué hay en esa zona en nuestra Virgen, en nuestra Virgencita? Ahí en medio, justamente en esa zona, se encuentra una flor de 4 pétalos, de la cual Gerardo, mi primo, ya les habló, de la cual el padre Chávez ya les habló, el Nahui Oli, el sol en movimiento. Aquí tenemos, por tanto, el abdomen de la Virgen. Esta es una imagen representativa únicamente, no está a proporción como tal, pero aquí quedaría justamente el foco cardíaco fetal. Si la tuviéramos de esta forma, vemos el tamaño del abdomen. Aquí está el Nahui Oli, lo resaltamos un poquito, y aquí quedaría ese bebé. Desde otra perspectiva únicamente ilustrativa, de esta manera tendríamos el lazo negro y abajito tendríamos el Nahui Oli. ¿Y cuál sería su importancia? Oye, David, en la mañana nos dijiste que no ibas a estar hablando de teología, de otras cosas. No, eso no es teología, va a seguir siendo ciencia. Porque resulta que, como Gerardo les explicó, el padre Mario Rojas Sánchez teorizó en los 80 que había una correlación entre los volcanes y las flores en el vestido. Mi abuelo en los años 2000 hizo una comprobación matemática. En el 2019, como Gerardo ya les comentó, hizo una comprobación a ese estudio, el cual, como ya les mostró él, queda de la siguiente manera.
Aquí están las proporciones, ya se las mostró él, pero aquí vámonos a lo importante. El Nahui Oli, vean dónde queda, vean dónde queda. Ah, ya hablé como el padre Chávez. Aquí está el Nahui Oli. Queda exactamente en donde se encuentra el Cerro de la Estrella. Y en el Cerro de la Estrella tiene allá arribita una mesetita. Digo, además recordemos que el Cerro de la Estrella es donde actualmente se hace en Iztapalapa todo lo que la Pasión de Cristo, ¿no? Y bueno, vamos al Cerro de la Estrella. Se encuentra justamente aquí esas ruinas mexicas. Vean qué belleza de lugar. Y lamento pasarlo tan rápido. Recuerden que se queda grabado todo esto. Y era el centro ceremonial, uno de los centros ceremoniales más importantes para los mexicas, donde realizaban el Panquetzaliztli, la celebración del fuego nuevo, el nacimiento de Huitzilopochtli. Y se realizaba año con año, cerca del solsticio de invierno, el cual recordarán que es el 22 de diciembre de cada año. Recordemos muy rápido sobre los mexicas. Ellos venían de Aztlán, venían huyendo de Aztlán y cambian su nombre de aztecas a mexicas. Mexicas en honor a su dios Meshi, a quien también le llaman Huitzilopochtli. Esa importancia tan grande tenía Huitzilopochtli para ellos, que se cambian el nombre en honor a él. Y además de ello es quien les dice, van a fundar una civilización en donde encuentren un águila posada sobre un nopal, devorando a una serpiente. La fiesta de Panquetzaliztli, cercana al solsticio de invierno, celebraba no solamente el nacimiento de Huitzilopochtli, sol ascendiente, sino también el destino del nadir Tezcatlipoca, sol descendente. En este evento, donde se hacía un sacrificio humano, las fuerzas de la oscuridad eran vencidas. Recordemos, el solsticio de invierno es entre el 21 y 22 de diciembre. En la actualidad, en el calendario gregoriano, que ya les platicamos en la mañana, por medio del Panquetzaliztli, los mexicas se encargaban de la perduración de la vida. Si no hacían el Panquetzaliztli, el mundo se acababa. Así de importante era esta fecha. En el calendario juliano, el solsticio de invierno caería el 12 de diciembre. Paren sus orejas. Actualmente, el 22 de diciembre gregoriano. La Virgen se habría aparecido durante el solsticio de invierno, durante el Panquetzaliztli. Y sigamos recordando un poquito más. 1519 llegan los españoles, conquistan un imperio impresionante que tenía de hecho más población que la que tenía Londres en aquel entonces. Llegan los españoles y en tan solo 3 años conquistan a esta gran civilización. Y luego llegan los frailes y empiezan a traer a este Dios nuevo y dicen, es el Dios del amor, es el Dios único. Pero a la vez empiezan a haber violaciones, no por los frailes, por los españoles, que por cierto llegaron a ser excomulgados incluso. Empezaban a haber violaciones, matanzas, esclavitud, y se preguntaban los mexicas, ¿y estos son los que nos traen a ese Dios bueno? Y para colmo, viene la viruela, y empiezan a morir los mexicas, caen en una terrible depresión. El mundo se había acabado para ellos, sus dioses los habían abandonado. A esos dioses, a quienes les entregaban la vida de sus hijos, a quienes hacían sacrificios humanos, por quienes liberaban guerras, esos dioses los habían abandonado y les traían un Dios que decían que era el Dios del amor, pero había toda esta destrucción enorme. Y para más colmos, 13 caña, 1531, si no se realiza el Panquetzaliztli, se acaba el mundo. Era el final del quinto sol. Era una fecha relevante en la que algo increíble para los náhuatl iba a pasar. El quinto sol dejaría de existir. Se esperaba el fin del mundo y el comienzo de una nueva era.
habían signos del 13 Caña. 4 terremotos habrían que devastarían la civilización, y en 1531 hubieron 3. Es decir, faltaba uno para el fin del mundo. Además, el mundo se partiría a la mitad, y pasa un cometa, y el cometa significaba que se estaba partiendo el mundo en 2. Le ganarían las sombras al sol. Petrus Apiano, me comentaba mi abuelo, en el otro lado del mundo, en su libro Astronomicum Caesarum, observó a un cometa, al que ahora conocemos como el cometa Halley. Y le decía a mi abuelo, oye, ¿y si lo observaron del otro lado? ¿No se habría visto aquí? Y resulta que, pues, si estamos hablando de ese cometa que partió al mundo, pues sí, el cometa Halley pasó justamente sobre el cielo de México en agosto de 1531. Y por si fuera poco, bueno, aquí tienen la foto, está el cometa Halley, del programa Redshift 8, como les iba mostrando en la mañana. Pero por si fuera poco, el cometa Halley también sobrevoló el cielo de México el 12 de diciembre de 1531 a las 6:45 de la mañana. Aquí está el cometa Halley. La Virgen se apareció en las fechas cercanas al Panquetzalixtli durante el solsticio de invierno, mientras el cometa Halley cruzaba el cielo de México. ¿Ya vieron cuánto avanzamos solamente por hablar del Nahui Oli y del foco cardíaco fetal? La gran importancia que esto representa. Y entonces, ¿cuándo nacerá este bebé? Los médicos usamos 2 medios para saber, o 2 mecanismos para saber cuándo va a nacer un bebé. Una es la fecha de Nigel, la regla de Nigel, que se usa por medio del conocimiento de la última menstruación. No la sabemos, y la verdad, con todo respeto, no se la preguntaría. Número 2, ultrasonido. Sabiendo las longitudes del feto, podríamos saber cuándo probablemente nacerá, cosa que no tiene sentido hacérselo a una imagen como ya platicamos. Entonces, llegué, me senté y dije, me lleva, ¿y ahora qué hago? Hasta aquí sabemos que científicamente está embarazada, que cumple con criterios antropométricos, matemáticos e históricos. Con todo lo analizado, puedo decir que ella, desde el punto de vista de la medicina, es inexplicable. No hay forma de que lo logremos explicar. Por tanto, puedo decir que ella es real, que es la madre de Cristo, y que seguramente tiene que ser un milagro. No puedo con la ciencia asegurar quién es el autor, pero tiene que ser alguien que sabía de medicina, de matemáticas, de antropometría, geometría, historia, cultura mexica y española, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si de la razón puedo llegar a la fe, ¿podría por medio de la fe llegar a la razón? Para buscar la fecha probable de parto, analicé varias premisas, tomando en cuenta el método matemático y antropométrico que obtuvimos. Ya sabemos que la Virgen tiene 38-42 semanas. Entonces, me fui a la Biblia. ¿Qué dice? Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de los pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y aquí tenemos a una gran señal, una mujer vestida del sol, tiene el sol a sus espaldas, pero creo que no es el sol del que está refiriéndose el Apocalipsis, pero después hablamos de eso. Con la luna a sus pies, tiene la luna a sus pies, y una corona de 12 estrellas. Oye, David, pero no veo la corona. Ah, pero ¿se acuerdan la investigación? La constelación que pasaría por arriba de su cabeza
es la corona boreal. Sí está coronada y está coronada por los astros. Y sigue diciendo, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Entonces ya está por nacer. Este bebé ya está por nacer. ¿Cuándo? 25 de diciembre. ¿Será que la fecha de nacimiento es 25 de diciembre? Pues al principio pensé que sí. Pero el 25 de diciembre es una fecha puesta por los seres humanos. De hecho, los católicos ortodoxos la celebran el 7 de enero. Nadie sabe realmente cuándo nació Cristo. Así que no podía ser el 25. Así que me fui a la otra Biblia, la Biblia guadalupana, Nican Mopogua, donde dice, sábelo, ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, que soy la perfecta, la perpetua Virgen Santa María, Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Mucho quiero, mucho deseo, que aquí me levanten mi casita sagrada, en donde lo haré aparecer, lo ensalzaré al ponerlo en manifiesto. Y dice el padre Mario Rojas Sánchez, excelente nahuato, que pantlaza puede significar poner huevo los aves o arrojar la placenta. En otro caso entonces diría, aquí quiero que me levanten mi casita sagrada, en donde lo haré aparecer, en donde arrojaré la placenta. Y no sé ustedes, pero en medicina, al momento en donde se obtiene la placenta, se llama alumbramiento. Lo arrojaré encima, lo divulgaré como se divulga lo que era secreto, lo encumbraré como se encumbra la sierra, lo daré a luz. Aquel 12 de diciembre era especial. Se marcaba en ese Panquetzaliztli, en ese solsticio de invierno, el final del quinto sol, el acabose de una era y el inicio de una nueva era, 13 caña. La fecha probable de parto es el 12 de diciembre de 1531. Cristo nació el 12 de diciembre en México. ¿Y recuerdan al cometa Halley que pasó sobre el cielo de México el 12 de diciembre a las 6:45 de la mañana, hora de la impregnación? Me recuerda algo. Y la luna, la Virgen está pisando la luna. Pueden venirse dos perspectivas. La luna es el mal. ¿Se acuerdan que se celebraba en Panquetzaliztli que también caía el mal? Pues está pisando el mal. Por eso está negro, es la oscuridad. Aunque también México viene del náhuatl Mextli, luna, Xitl, centro, Col, lugar. México significa en el centro de la luna. Ella está parada en el centro de la luna. Está parada en México. Y para los mexicas, México que Tenochtitlán era el centro del mundo. Por tanto, Cristo nace en el centro del mundo, dirigido a todos los rumbos del universo desde la cosmología indígena. Y si nos pusiéramos de ociosos, si tomamos la regla de Nigel, la de la última menstruación, y la invertimos tomando como fecha de parto el 12 de diciembre, entonces obtendríamos que la fecha de última menstruación de la Virgen sería el 5 de marzo. De que se da la última menstruación a la ovulación, que es el periodo fértil, tendrían que pasar 14 días. Por lo tanto, la fecha de concepción, la fecha de embarazo, sería el 21 de marzo de 1531. Sería el nacimiento más hermoso. Se concibe en el solsticio de primavera y nace en el solsticio de invierno. ¿Eso quiere decir que Jesús nació el 12 de diciembre? Bueno, con los datos estudiados con relación al año de 1531, sí. Históricamente, no lo sé, pero con relación al año de 1531, sí. ¿Y por qué? Recordemos
que Dios no tiene tiempos. Pero los mexicas sí, tenían tiempos y tiempos perfectos. Por eso, él decidió que con la interpretación mexica tuviera la señal de que nació en nuestro país. Pues aunque no tenga tiempos, los indígenas sí y muy precisos. Así que nuestro Señor envió a su madre en el momento y tiempo, lugar exactos para que creyeran en Él. Dice el padre doctor Eduardo Chávez, para los indígenas el tiempo siempre ha sido algo vital, ya que dependen de las estaciones del año para subsistir. Además, en sus ciclos se insertaban todos sus elementos religiosos, y estos a la vez se insertaba toda su vida. ¿Y el sol? Yo creo que este no es el sol. ¿Recuerdan que dice una gran señal, una mujer vestida del sol? Yo pienso que el sol del que están hablando es este, el Nahui Oli. El sol que la viste en un sentido literario. Al parecer, no es una aparición mariana simplemente, es la aparición de Cristo vivo en el vientre de su madre. Él es el nuevo sol. Y también dice Motolinía, ya para acabar, dice Motolinía, ojo, vean esto, ya que los predicadores comenzaban a soltar algo en la lengua, es decir, ya que hablaban náhuatl, y como ya los indios no llamaban ni servían a los ídolos, sino que si lo hacían era lejos o escondidamente, venían muchos de ellos los domingos y fiestas a oír la palabra de Dios. Y lo primero que fue menester decirles, o sea, lo más importante que tenían que hacer, era explicarles, darles a entender quién es Dios, uno todopoderoso, sin principio y sin fin. Pues claro, para que apenas entiendan todo esto. Creador de todas las cosas, cuyo saber no tiene fin, suma bondad, el cual creó todas las cosas, visibles e invisibles, y las conserva y da ser. Y después de enseñarles que no tiene principio ni fin, lo más importante fue darles a entender quién era Santa María, porque hasta entonces solamente nombraban María o Santa María, y diciendo este nombre pensaban que nombraban a Dios. A todas las imágenes que veían les llamaban Santa María. Pues claro, después de ver todo esto, ¿cómo no? El embarazo y el nacimiento del bebé son la causa por la cual la Virgen de Guadalupe se aparece en tierra náhuatl. Se apareció para traer a su hijo. Por favor, miren esta imagen. Está puesta como si estuviéramos en un plano, acostada en una mesa. La tomé desde la mesa. Pueden ver, aquí estaría la cabecita de la Virgen. Y pueden observar cómo tiene ya esos doblecitos. Hay esos dobleces en el vestido. Esta no es la original, esta es una copia que está en casa de mi abuelo, pero podrán ver justamente cómo hay ya ese relieve. Dice en el Nican Mopowa, vengo a ofrecerlo a Él, que es mi mirada compasiva, a Él, que es mi auxilio, a Él, que es mi salvación. Y no dudo que quizá todas estas palabras las haya dicho mientras se llevaba las manos al abdomen, señalando todo aquello que nos lleva mucho más allá de su embarazo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor, un aplauso fuerte, porque estos son muchos días de estudio, de investigación, de rascarse la cabeza y cómo está esto, ¿verdad? ¿Qué pasó? Bueno, ahora trae otro nuevo look. Su libro lo pueden adquirir ahí, ¿no? Sí.
Por ahí está su libro de Más allá del embarazo. Pongan la última página, si me hacen favor, para que se vea el internet, ¿cómo se llama? Tu página. Electrónico. Correo electrónico. ¿Cuál es, si lo dices, por favor? Claro que sí, doctor, con la palabra doctor, ojedacorrea@gmail.com. Él me decía hace un rato, y me da mucho gusto, de que le gusta que tengan su correo, porque si hay alguna duda, si hay alguna cosa, que por ahí nuestros hermanos también allá que nos están viendo en internet y demás, por estas plataformas, si hay alguna duda, no duden en comunicarse con él. No duden en comunicarse con él y decir, oye, yo no estoy muy de acuerdo con esto, por esto. Eso ayuda mucho, enriquece mucho la investigación. Pero vean, ese detalle a mí me gusta mucho porque estamos en un plan científico, en un plan serio, en un plan de buscar la verdad ante todo. Y esto es algo muy importante que le agradezco mucho al doctor. A ver, bueno, ese es el libro. La última. Ahí está también su teléfono. Bueno, está el teléfono, cualquier cosita. Ahí está el correo electrónico. Ahí está. Ahí está para que lo tengan, para que lo anoten y para que también le manden saludos, pues también se vale, ¿no? Saludos y que muy bien, estuvo estupendo, como yo también creo que estuvo muy, muy bien, gracias a Dios. Le agradecemos muchísimo, le damos un reconocimiento, gracias aquí a la licenciada directora del Museo de la Basílica de Guadalupe, un reconocimiento al doctor y con ello también un reconocimiento. Ahí está tu esposa y también lo más hermoso es que está estudiando a la Virgen desde este aspecto, desde este ángulo de que va a tener ya a punto de dar a luz y su esposa está esperando también, ellos están también embarazados, así que me da muchísimo gusto. Gracias. Felicidades de nuevo, ¿eh? Muchas gracias. 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 Gracias, doctor. Gracias.